el funcionamiento de los diversos programas del Poder Ejecutivo y de otros poderes de la República importantísimos que han salido a la luz pública. Nosotros queremos hacer una explicación de lo que está ocurriendo con el presupuesto general de la República. Lo están desarmando y para ello queremos hacer varias reflexiones. Una, que el presupuesto se hace de manera técnica. Dos, que en el proceso de la confección del presupuesto, el Ministerio de Hacienda dialoga precisamente con las diversas instituciones, con los diversos poderes y negocia con ellos. Cuando se presenta el presupuesto, ya es el balance dentro de las posibilidades del Estado y las negociaciones que se hacen con cada uno de los entes de la República. Por eso nosotros decimos que esto no solo, ahora sí, debilita programas del Poder Ejecutivo, debilita instituciones, sino que también otros poderes de la República importantísimos, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, y ponen en riesgo programas importantes, pone en riesgo la lucha contra el narcotráfico, pone en riesgo la lucha contra el narcotráfico porque recorta derechos laborales para los trabajadores de la DIS, pone en riesgo la defensa de nuestra soberanía porque rebaja 130 millones de servicios jurídicos precisamente para atender el conflicto de Calero, pone en riesgo el control de la migración ilegal porque rebaja también subsidios salariales, pone en riesgo el programa de salarios mínimos y el control de trabajo infantil porque rebaja también partidas ahí, pone en riesgo obras importantísimas de infraestructura, y ahí hay una serie de programas de mantenimiento y reparación y construcción de vías importantísimos, pone en riesgo también la defensa de nuestros intereses comerciales porque rebaja programas como la de política comercial externa, le rebaja más de 325 millones, pone en riesgo el trabajo de regulación ambiental porque le rebaja plata también al Tribunal Ambiental y le rebaja a varios programas. En ese sentido, pone en riesgo el Poder Judicial, que ya ha denunciado efectivamente, pone en riesgo a Dinaeco, que por ley tiene que recibir recursos de la República y le está recortando también a nuestras comunidades lo que por ley se les tiene que dar vía Dirección Nacional de Desarrollo. Pone en riesgo, como se ha dicho, programas importantes del Tribunal Supremo de Elecciones. Yo, en nombre de la Fracción de Liberación Nacional, quiero iniciar entonces esta conferencia, que esto es una defensa por la institucionalidad del país, por el orden y por el trabajo y el funcionamiento que tienen que tener el Poder Ejecutivo, los otros poderes de la República y otras instituciones también que reciben dinero de este presupuesto. Voy a ceder el uso de la palabra en primer término al compañero Francisco Chacón. Gracias. Muy buenas tardes. Como ustedes saben, el día de ayer en la Comisión de Asuntos Hacendarios, los diputados que representamos a la fracción del Partido Liberación Nacional le solicitamos 24 horas para estudiar la moción número 559, que vendría a sustituir la moción número 91 y que implicaría recortes presupuestarios de alrededor de 35.000 millones de colones. Y pedimos las 24 horas porque no queríamos responder apresuradamente
porque queríamos tener el tiempo para analizar con cuidado los efectos que podría tener para el país la aprobación de dicha moción. Y lo que sucedió luego de ese análisis reposado que hicimos durante el día de ayer y la mañana del día de hoy fue que llegáramos a la conclusión de que por razones institucionales y por mantener el debido funcionamiento del Estado costarricense, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, la propuesta que nos habían hecho varios diputados de oposición en cabeza de don Luis Fishman era simplemente inaceptable. Era inaceptable porque implicaba socavar la independencia del Tribunal Supremo de Elecciones, tanto en su campo de cedulación como en el campo de la organización de los comicios que tan celosamente resguardamos los costarricenses, y atentaba también contra la independencia del Poder Judicial, porque tocaba rubros que hacían que su funcionamiento se alterara, se pusiera en peligro, y una fracción responsable como es la fracción del Partido de Liberación Nacional no podía aceptar de ninguna manera que se debilitara la institucionalidad del país. Y el hecho de que se vean afectados los programas importantes del Tribunal Supremo de Elecciones y del Poder Judicial no es algo que decimos nosotros, lo remitimos a que ustedes hablen directamente con los representantes y jerarcas de ambos poderes para que sean ellos los que corroboren con números el gran daño que se le estaría haciendo si se hubiera aprobado la moción 559 y el que se le estaría haciendo todavía más si se aprobara la moción número 91. E igualmente eran dañinos para programas importantes del Poder Ejecutivo. De los 35.000 millones que se estaban recortando, 23.000 correspondían a dineros del Poder Ejecutivo, y de esos 23.000, 13.000 millones correspondían a contratos firmados, debidamente refrendados y en ejecución, de manera que quedarían guindando una gran cantidad de contrataciones y de obligaciones en firmes que tiene el Poder Ejecutivo. Contratos que tienen que ver con alquileres, que tienen que ver con el leasing de equipo de cómputo y centrales telefónicas, con la vigilancia de las instituciones, con la limpieza, con el mantenimiento de las cárceles. Pero además se verían afectados también la construcción de obras de infraestructura, el puente binacional, por ejemplo, entre Costa Rica y Panamá en el área de Zixaola, quedarían sin recursos precisamente en un momento en donde la inclemencia del tiempo nos sugiere que hagamos otra cosa, el alquiler de maquinaria para reparación de carreteras y caminos. Quedaría en veremos los incentivos laborales y las prestaciones de gran cantidad de funcionarios públicos. Igualmente sucedería, como les decía, si se aprobara la moción número 91, en donde el OIJ, la Escuela Judicial, FODESAF, el Ministerio de Agricultura y Ganadería con sus direcciones regionales y el Tribunal Ambiental quedarían sin recursos para poder funcionar. El Partido de Liberación Nacional hizo una evaluación sopesada, tranquila, mesurada. Teníamos toda la buena voluntad de poder llegar a un acuerdo con la aprobación de una moción que no tocara los programas esenciales del Estado. Sin embargo, la moción, tal y como fue presentada por el diputado Fishman y otros diputados de la Comisión de Hacendarios, no cumplía con esos requisitos, ponía en peligro la institucionalidad del país, y por eso nos vimos en la obligación de rechazar la propuesta, y esperamos que tampoco se apruebe la moción número 91. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo quisiera ser muy puntual. Yo quisiera decirles a los señores de la prensa lo que está pasando acá en la Asamblea Legislativa, decirle algunas de las cosas. Por ejemplo, en este momento los diputados del Partido Acción Ciudadana tienen encerrado en una oficina a un dirigente del movimiento comunal.
Lo tienen encerrado presionándolo porque él está a favor del movimiento comunal. Eso no se vale. Eso no se vale. Se trata de un dirigente de vieja data a nivel nacional, y me parece a mí que esto deben de preguntarle a los miembros de la prensa por qué don Daniel Quesada vino a manifestarse a favor del movimiento comunal, a favor de un derecho que tiene el movimiento comunal por ley. O sea, no es que don Luis Fishman se le ocurre quitarle los recursos al movimiento comunal y punto. No se puede, no se debe. Y también quiero decirles que el día de ayer, 5 diputados de los 6 del Partido Unidad Social Cristiana le indicaron al jefe de fracción, don Luis Fishman, que no estaba de acuerdo con la moción que él había presentado, y aún así persiste, y ahí están reunidos tratando de persuadir a don Luis Fishman. Don Luis Fishman está haciendo esto por un acto de revancha, y de revancha ¿contra quién? Contra el país, poniendo en peligro la institucionalidad de este país. Está cercenándole recursos al Poder Judicial. Aquí tengo documentos donde expertos del Poder Judicial han hecho un trabajo minucioso y lo han presentado responsablemente, y aquí están presentes a la Asamblea Legislativa, y él viene y raspa la olla y le quita los recursos irresponsablemente. Lo mismo hizo con el Tribunal Supremo de Elecciones, poniendo en peligro procesos electorales para el 2014. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Que están planeando también, don Luis, apropiarse del poder? Me pregunto yo, que no le dan los recursos necesarios a una institución sagrada que hay en este país, que garantiza el sufragio y las elecciones en Costa Rica. Liberación Nacional se va a enfrentar a don Luis Fishman hoy, mañana y los días que sean necesarios para no permitirle a un diputado agarrar un presupuesto, despedazarlo y poner, repito, en peligro la institucionalidad de este país. Muchas gracias. Mire, es muy importante que todos tengamos claro, porque esto es muy serio, que existen dos mociones, que es la 91 y la 559. La 91 la presentaron la semana pasada, y aquí está firmada, donde cercena por más de 50.000 millones de colones, 58.000 si no me equivoco, o 53.000 millones de colones el presupuesto de la República, diciendo que pasan mediante transferencias al Ministerio de Seguridad Pública, por ejemplo, para la compra de helicópteros y de lanchas. Sin embargo, le cortan al Ministerio de Seguridad Pública para el suministro de combustible, para la alimentación de los policías, a la escuela de policía también le cercenan totalmente en una cantidad inmensa para que no funcione en realidad la seguridad del país. Y luego oímos discursos que dicen que este gobierno no cumple. Este gobierno está cumpliendo y está sacando la tarea, pero para eso necesita recursos, y para eso está planeando este presupuesto, que es el presupuesto en realidad, que viene a cumplir con el plan de desarrollo que se presentó por el gobierno este año. Por ejemplo, al MEIC, y todavía se sostiene en la segunda moción, y vean que hablo de la 91 a la 556, está en la cola la que presentaron ahora para remendar las barbaridades que están haciendo con la 91. Al MEIC, por ejemplo, le cierran todo lo que es la línea 800 consumidor, que es tan importante para la gente cuando lo está utilizando en la denuncia. Igual la línea 800 trámite, que acabamos de aprobar una ley donde le da la orden al MEIC para que la instale, y es muy importante para hacer los trámites todos los empresarios, todas las empresas de este país y el consumidor en general. Al MISIT, aquí está el ministro del MISIT preocupado hace rato, porque le cortan totalmente el presupuesto en más de 408.000 en la moción 559,
Y no digo en la 91 que pasa de los 600 millones de colones, cuando ustedes saben que aquí se está trabajando por contratos porque es un ministerio pequeño y que se debe tener esas partidas específicas. Y luego tenemos una moción que es la 92, que además en estas les recortan a Dinadeco. En la 92 expresamente le quitan 4.000 millones a las asociaciones de desarrollo, pero sobre todo violan la ley específica porque el gobierno tiene que darle por ley esos recursos a Dinadeco. Y además le están quitando su autonomía a Dinadeco porque se la están pasando con supervisión a las municipalidades. Eso, además, en el presupuesto están violando absolutamente toda la ley. Y nosotros hemos pedido revisión a esas mociones porque son normas atípicas, porque eso no se vale hacer en el presupuesto de la República. Y además a los poderes de la República los cercenan sin consultarles si están de acuerdo, como lo dice el reglamento de la Asamblea Legislativa. Como dice don Víctor, no se vale aquí venir a decir que están preocupados por la seguridad del país y por eso le van a dar helicópteros y hacen por debajo, despedazan en realidad a seguridad o al Poder Judicial. A mí me preocupa muchísimo que a la OIJ lo desmantelen, no le den posibilidades. A mí me preocupa mucho que a la Defensa Pública también le cercenen el presupuesto, a la Fiscalía General de la República, cuando en realidad eso es una necesidad de nosotros, es una garantía de la seguridad ciudadana. Así es que aquí hay que hablar claro, y Liberación está hablando a claro. A veces se siente uno que la gente no entiende, por eso queremos hablar claro, y quien lo quiera, pregúntenle a los presidentes de los poderes si es que están ellos de acuerdo con lo que están presentando en las dos mociones. Pregúntenles a las asociaciones de desarrollo, pienso yo, si están de acuerdo en que les hagan lo que les están haciendo. Aquí hay que poner conciencia y hay que evitar que en realidad nos cambien un presupuesto que es necesario para el país. Están afectando a los costarricenses, no al gobierno de doña Laura Chinchilla, que responsablemente ha hecho un presupuesto acorde a su plan de desarrollo. Déjenos gobernar, dejémosla gobernar para que camine este país, y no se vale aquí estar diciendo que no hay rumbo y a través de del presupuesto de la República están cercenándole la acción al Poder Ejecutivo. Muchas gracias.